eh, contar que yo soy profesora de historia y que mi vinculación con el mundo de la escuela fue desde ahí, con ser profesora de escuela, de colegios secundarios, a partir de 1986. Y como fundadora, además de un colegio secundario, en un proyecto de los que eran en ese momento de vuelta de la democracia, inventándonos un colegio con formato cooperativo y en el cual también con un grupo de profesores nos propusimos elaborar los propios materiales para dar clase, ¿sí? Y bueno, y me acordaba de eso, que además le habíamos puesto como colección Cambia, todo cambia, también un tema muy de época. Bueno, eran materiales que escribíamos con la máquina de escribir, ya era máquina eléctrica, pero era máquina de escribir, y donde las imágenes eran fotocopias que extraíamos de otros textos o de revistas o de gráficos que hacíamos, pero no en la máquina de escribir, y que entonces pegábamos y entonces el original así elaborado lo fotoduplicábamos para entregar a los estudiantes. Y así fue como con un grupo de compañeros de historia comencé a ser autora de libros de texto para la escuela secundaria. Y bueno, me acuerdo, esto fue en el año 89, 90, que llegamos por primera vez a la editorial. Y los originales ahí ya los empezábamos a escribir en procesadores de texto. Yo, por ejemplo, que trabajaba en la Secretaría Académica de la UBA, con Alicia Camilioni como secretaria académica, tenía acceso a los procesadores de texto y a las computadoras de uso personal. Y además imprimíamos esos originales en las impresoras de punto de carro largo, si se acuerdan. Sí, Eran unos papeles sí. gigantes y ahí los escribíamos. Y por supuesto después los podíamos fotocopiar para compartirlos con los otros autores y con la editora que lo llevábamos. Claro. Lo que digo es que cuando trabajábamos, ya llegado el plazo de mañana hay que entregar y estábamos trabajando a altas horas de la noche o por la madrugada, si no estábamos en la misma casa, el modo de leer lo que ahora diríamos en línea, lo que uno hacía y el otro tenía que revisar, era llamar a un radiotaxi que venía a mi casa para enviar el original impreso que lo tenía que imprimir para que el radiotaxi lo llevara hasta la casa de Enrique Vázquez, mi compañero, o Enrique me enviara el original a mí, por ejemplo. Así que cuando llegó el correo electrónico, podríamos decir correo electrónico mató radiotaxi. Así que bueno, en mi experiencia editorial fue por el año 2007, cuando comenzaron a estar instalados los programas que permitían crear PDFs y además que podíamos, primero los PDFs los imprimíamos y corregíamos en papel. Y a partir de por el 2008 ya estuvieron instalados los programas que nos permitían corregir los PDFs en línea. Y eso ya fue como un cambio muy, muy significativo. Una revolución. Absolutamente. Yo te hablo así de las herramientas, pero en realidad al tiempo en la Un montón cabeza de fue cambios. cambiando el modo de concebir el trabajo, ¿no? Porque son también los modos de un nuevo tipo de autoría, un nuevo tipo de trabajo en equipo y el trabajo Claro. colaborativo empezaba a tener un sentido distinto, donde ya no era la suma de las partes, sino la intervención tal vez simultánea de muy distintos actores, no solo el autor disciplinar, sino el diseñador, el corrector, el editor, el coordinador editorial. Así que, bueno, en este sentido, hoy mismo con Enrique estamos pensando nos han convocado para actualizar las series de historia argentina, pensando en una nueva historia para el Bicentenario. Estamos pensando en libros que se parezcan a hipertextos, aún en libros impresos, ¿no? Con códigos QR incluidos, y a su vez en pensar en libros aumentados, que no terminan siendo de autoría exclusivamente nuestra como autores, sino donde los destinatarios puedan intervenir en el texto y en la versión final de la historia, ¿no? Ah, Yo estaba vinculada, siempre, estuve vinculada muy pronto por el 90, ya desde el 90 con OSPLAD, la Obra Social para la Actividad Docente, que hacía cursos y actividades de capacitación y yo tuve la dicha de viajar por todas las provincias, pero
ahora pensado a partir de tu pregunta, de tu propuesta, y después vino la Red Federal de Capacitación Docente y ahí también OSPLA, DICETERA, con toda la discusión, nos sumamos y nos tocó el trayecto La Pampa y Tierra del Fuego y Jujuy. Y bueno, y era maravilloso viajar y estar presencialmente con los docentes, pero estos eran de unos costos que después no se podían sostener. Digo, no se podía pensar algo a nivel masivo porque no había tampoco capacidad instalada como para decir, bueno, les proponemos esto, que les evitamos el viaje, les evitamos ir presencialmente. Uno podía decir eso, pero sabía que del otro lado no se iba a encontrar un eco tan rápido ni tan fácil, ¿verdad? Y eso hoy en día, digamos, contanos un poco cómo es tu vinculación hoy con la capacitación, con la Bueno, educación y con las claro, tecnologías esto también, ¿no? O sea, hoy, Machi Alonso bueno, en hoy. realidad hoy, para llegar a este punto donde estoy, más allá de toda mi historia como autora y editora de libros de texto, tuvo que ver con la invitación que recibí en el 2004, me la realizó Ángeles Oletic, para empezar a trabajar en Educarred, el portal educativo de Fundación Telefónica que había sido creado por Edith Lidwin a partir del 2002 y estaba Edith y su equipo y estaba en proceso de desarrollo y crecimiento. Con Ángeles empecé a trabajar en lo que en ese momento Ángeles me dijo es un proyecto colaborativo y yo entonces empecé a entender de qué se trataba, que se llamaba Aulas Unidas Argentinas, que era un proyecto que abría la convocatoria y docentes de distintas provincias y localidades del país se inscribían para trabajar de acuerdo con unas propuestas que se hacían desde Educarred. Edith lo había concebido como un portal constructivo, es decir, un portal donde los docentes subían sus producciones, esto era como bastante también novedoso, ¿no? No era pensado como un portal donde los Mm, especialistas producían contenidos y se bajaba, sino que había propuestas de proyectos para trabajar en la escuela y Educarred ofrecía a los docentes espacios de trabajo y de producción, porque en ese momento no estaban todavía las herramientas de la web 2.0 disponibles. Por el 2006, Edith Lidwin nos empezó a decir, tienen que empezar a pensar en comunidades virtuales, comunidades como comunidades de aprendizaje, y a repensar los proyectos con estos conceptos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí yo empecé como a leer más y a tratar de comprender qué es lo que estaba haciendo, más allá de pensar un proyecto que era para la formación ciudadana, ¿no? La irrupción de las herramientas de la web 2.0, la multiplicación de blogs, la multiplicación de plataformas para la colaboración, hizo que, así como eran ubicuos los dispositivos, las herramientas, empezaban a ser ubicuos los usuarios también, y ya no estaban en un solo portal. Estaban en Educarred, y estaban en Educar, y estaban en esta plataforma, y en la otra, y en la otra, y en claro. la otra, y en general los mismos docentes, ese más o menos 20% de docentes innovadores, estaban en todos los proyectos que íbamos abriendo las distintas plataformas, ¿no? Eh, el portal se globalizó y esta fue una experiencia para mí desde el punto de vista profesional muy enriquecedor porque desde el 2011 comencé a trabajar una vez por semana con un equipo multipaís. Todos los días había, todas las semanas, una audioconferencia con equipos de 9 países, no con video, sino con audio. Me apareció esta idea de que ya no convenía seguir siendo un portal productor de contenidos y que teníamos que tratar de transformarnos en una red social educativa. Apareció la plataforma NIN como una de las opciones, entre otras, para empezar a construir y también apareció, después de mucho leer, la noción de vivero y de vivero de innovación educativa, también como una tendencia y un proceso emergente que en particular a mí, que ahí pasé a tener cargo de coordinación y de toma de decisión de las acciones a seguir, unas nociones de innovación que nos interesó a nosotros compartir y que era no la de suponer que hay un modo de ser
innovación o innovador ya predeterminado, sino una noción de innovación que siempre es relativa, que siempre en contexto y que siempre es el proceso, ¿no? Es el proceso de transformación y no tanto decir el resultado es 1, 2, 3, 4. Así que en ese proceso estamos. Es que en el 2011 eh, tuve que abrir la cuenta en Twitter, la cuenta institucional en Twitter de Educarred Argentina, y también abrí mi cuenta personal en Twitter. Y, y de verdad que a partir de ahí fui comprendiendo otras cosas y fui aprendiendo. Fui realmente aprendiendo con otras personas, fui aprendiendo a identificar tendencias emergentes eh, y fui logrando de verdad comprender qué es esto que hay otros en quienes puedo depositar una parte de mi aprendizaje. Es decir, que no necesito ser especialista en todo, que no necesito saber todo, si lo que sé es identificar qué personas saben lo que yo necesito. Y en relación con lo que vos decías de la capacitación docente, hoy decimos de la del desarrollo profesional docente, que en realidad es la formación permanente, eh, también a través de Twitter y de las personas que elegí seguir, me fui aproximando cada vez más a la noción de prácticas educativas abiertas, siguiendo a Diego Leal y a nuestro amigo Cadmon. Con él hicimos algunas de las primeras lecturas sobre estas prácticas educativas abiertas, pero también con Cristóbal Cobo y los recursos educativos abiertos. Eh, y hoy mismo en el vivero tenemos la propuesta de aulas abiertas y en algo que estamos construyendo con idas y vueltas en el sentido de autoevaluación permanente para ver qué cambiar. Pienso que es un buen ejemplo, quizás me interesaría hacerlo sobre mi propia historia con las tecnologías y con la educación, que tienen algunos derroteros parecidos y otros bien distintos. Machi, me encantó mucho. Antes de cerrar esta entrevista en video, me gustaría hacerte un ping-pong, unas preguntitas, pero muy cortas para que me contestes con una frase. ¿Cuál sería una herramienta que uses mucho en tu Y vida te diría que digital? estas que favorecen la comunicación virtual entre comunidades o equipos, o sea, Skype o el Google Chat, el Google Doc, las aulas virtuales como estas o Adobe o las otras que hoy se llaman Blackboard, o te diría también el WhatsApp, o a veces estoy, bueno, con el grupo de TRAL, que es esta red de tejiendo redes de aprendizaje en línea con compañeros de América Latina coordinada por Diego Leal. Tenemos el grupo en Skype que estamos todo el tiempo escribiendo mientras estamos en un aula virtual y mientras yo puedo estar o por WhatsApp con Vera o por el Google con Luz Pearson, digo, y estamos al mismo tiempo multiplicando voces y multiplicando modos. Un libro que recomiendes para una persona que le interesa la dupla educación y tecnología, Eh, ¿qué libro recomendarías? un poco extraño lo que voy a recomendar. Este libro voy a recomendar que se llama Extranjeros en la tecnología y en la cultura, que coordina Néstor García Canclín. Además se puede descargar gratis, ¿no? No es solo, no es un problema de publicidad. Una persona interesante que recomiendes para seguir, para leer, para indagar acerca de lo que esa persona está hablando. A ver, ¿quién Y a recomendaría? Twitter Siempre en decís, esa clave, educación y tecnología. me, Que valga la pena me parece leer. interesante la línea de reflexión que está teniendo Inés Dussel en relación para pensar este segundo tiempo de las tecnologías en la escuela y en relación con la educación. Lo vengo siguiendo 2010, 2011, 2012 y lo que nos contó ella ahora que está haciendo. Me parece que hay ahí una línea en la que tengo muchos puntos en común. El anteúltimo, un tuitero o una tuitera que ¿Tiene valga que la ser pena solo seguir una? en plan de aprender sobre educación y TIC. ¿Pero solo una?
Alguien para ¿Ves? seguir en Twitter. Bueno, a Bueno, Cristóbal ya pueden lo ser tres. mencioné. A George Siemens y a Pierre Levy los sigo porque me abren o me indican lecturas con la idea de curar contenidos en el campo del conectivismo y en el campo de la inteligencia colectiva, que son como dos pilares que considero fundamentales para estas líneas que me interesan a mí, ¿no? En particular sigo el Media Lab Prado porque tiene una noción de innovación y de innovación social con las nuevas tecnologías orientadas hacia el pro común, hacia el cuidado de los bienes del pro común y el empoderamiento de la ciudadanía. Y como no tengo tiempo de leer todo lo que quiero, sigo a una tuitera que se llama Vera Rex, porque Vera Rex también me funciona como una curadora de contenidos en quien confío, sobre todo para las producciones de contenidos a nivel país y a nivel América Latina, por a su vez las redes en las que Vera participa, ¿no? Porque de esto se trata. Cuando yo elijo seguir a unas personas, me interesa seguir a esa persona por lo que dice, en relación con su propio trabajo, pero sobre todo porque a su vez está entrelazada con redes que no me cuenta todo lo que hace la red, me cuenta lo que más me interesa a ella o le parece interesante. La última, una red en la que recomiendes participar. Una red que vos digas, acá, acá está bueno participar para acercarse a las TIC Bueno, y en te diría educación que y el con vivero de esto innovación cerramos educativa el debería video. decirlo. El vivero de innovación educativa. Esto de estar de habitar las A ver, redes, fui comprendiendo qué es lo de vivir en beta. Vivir en beta. Y que no tiene que ver con no tener principios, no tener convicciones, no tener ideologías, sí, sí, esas están, pero en beta permanente. aprender a vivir en beta es esto, ¿no? Es en estos momentos de aprender a vivir en la complejidad. Algo que aprendí de Pierre Levy de Siemens es por fin entender qué es el caos, que no es el puro desorden, sino el saber que las respuestas que antes eran obvias ya no son, que hay otras respuestas posibles a las que suponíamos previsibles, ¿no? Así que la idea de vivir en beta también te cambia el modo de habitar en las redes y de estar con los otros.